El sonido de los tacones de Natalia resonó en el suelo de mármol de la mansión antes del golpe sordo de algo pequeño golpeando la pared. Su niña inútil. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no toque mis cosas? Luis Miguel se detuvo en la entrada de la sala, todavía con las llaves de su Maybach en la mano. La reunión de la junta directiva de su empresa de representación musical había terminado 2 horas antes, y él había decidido volver a casa para disfrutar de la tarde del viernes con su familia. Lo que vio lo dejó paralizado. Sofía, de solo 8 años, estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía un jarrón roto. La sangre goteaba de un pequeño corte en su rodilla. Natalia, su esposa desde hacía 3 años, estaba de pie junto a la niña con una expresión de odio puro que Luis Miguel nunca había visto antes. ¿Sabes cuánto costó ese jarrón? ¿Niña pequeña? Natalia señaló con su dedo cuidado la cara de la niña. Más de lo que su madre gana en un año limpiando esta casa. Luis Miguel conocía a Sofía desde pequeña. Carmen, su madre, había trabajado como limpiadora en la mansión durante casi una década, desde antes de su primer matrimonio. La chica siempre había sido educada, inteligente y curiosa. A veces venía a trabajar con su madre durante las vacaciones escolares, y Luis Miguel siempre disfrutaba de su presencia en la casa. Por favor, señora Natalia. La vocecita de Sofía temblaba. Solo intentaba ayudar a limpiar. El jarrón se me resbaló de la mano cuando oí el fuerte ruido del televisor. Mentiroso. Natalia levantó la mano como si fuera a abofetear a su hijo. Fue en ese momento que algo dentro de Luis Miguel despertó. No era solo ira. Era una claridad clarísima sobre quién era realmente la mujer con la que se había casado. Durante 3 años, Natalia había sido la esposa perfecta delante de él y sus invitados. Educada, elegante, siempre diciendo las palabras adecuadas en los eventos sociales. Pero ahora, pensando que estaba sola con un niño indefenso, estaba mostrando su verdadera cara. Natalia. La voz de Luis Miguel cortó el aire como un cuchillo. Se giró rápidamente, y su rostro cambió al instante de la crueldad a una expresión de fingida sorpresa. Luis Miguel, querido, no te oí entrar. Esta chica acaba de romper el jarrón talavera que su madre nos regaló de bodas. Luis Miguel observó la escena con nuevos ojos, Sofía encogiéndose de miedo, el corte en la rodilla, la postura defensiva de la chica, todo indicaba que no se trataba de un accidente aislado. Sus años de negociaciones en la industria musical le habían enseñado a interpretar el lenguaje corporal, y lo que vio allí fue el miedo de alguien que ya había pasado por esto. Sofía, dijo Luis Miguel en voz baja, ignorando por completo a Natalia. ¿Estás herida? La chica miró nerviosamente a Luis Miguel y a Natalia. Contesta es Center Timidiment. ¿Dónde está su madre? Fue al mercado a comprar productos de limpieza para la cocina, respondió Sofía con una voz casi inaudible. Luis Miguel se arrodilló a la altura de la chica, manteniendo la distancia para no asustarla más. ¿Cuánto tiempo lleva la señora Natalia hablándote así cuando no estoy en casa? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Natalia se aclaró la garganta, incómoda. Luis Miguel, estás exagerando. Fue solo un accidente y le estaba explicando que debía tener más cuidado. Pero Luis Miguel no podía apartar la vista de Sofía. Había algo en la expresión de la niña, una madurez forzada, una cautela que las niñas de 8 años no deberían tener. Era la mirada de alguien que había aprendido a anticipar el peligro, a medir cada movimiento para evitar estallidos de ira. ¿Había sido dura con él otras veces?, preguntó Luis Miguel con dulzura. Sofía miró a Natalia y luego al suelo. El miedo en sus ojos le dijo a Luis Miguel todo lo que necesitaba saber. En ese momento, Luis Miguel, un cantante mundialmente famoso y empresario valorado en cientos de millones de dólares, se dio cuenta de que lo habían engañado por completo durante 3 años. Y lo que es más importante, se dio cuenta de que una niña había estado sufriendo abusos en su propia casa mientras él trabajaba para consolidar su fortuna. La expresión en el rostro de Natalia cambió sutilmente al notar que Luis Miguel no aceptaba su versión de los hechos. Por un segundo, la misma mirada cruel que le había dirigido a Sofía cruzó por sus ojos antes de ser rápidamente reemplazada por una máscara de inocencia herida. Pero Luis Miguel la había visto, y ahora que sabía la clase de persona que realmente había traído a su hogar, algunos recuerdos comenzaron a encajar de una manera inquietante. Los días en que Carmen parecía demasiado tensa. Las veces en que Sofía estaba demasiado callada cuando Natalia estaba cerca. Los comentarios aparentemente inocentes sobre educar adecuadamente a los hijos de los empleados.
Luis Miguel, está siendo dramático. Natalia suspiró, ajustando teatralmente su cabello rubio platino con gestos calculadamente femeninos. Ella rompió una pieza invaluable. Alguien necesita enseñarles responsabilidad a estos niños o crecerán pensando que pueden hacer lo que quieran. Luis Miguel notó cómo ella hablaba de sus hijos, con un desdén particular que nunca antes había notado. 3 años de matrimonio, y solo ahora notó las pequeñas señales que había ignorado por completo. Sofía, dijo Luis Miguel suavemente, ignorando la mirada enojada de Natalia. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? La niña miró nerviosamente entre los dos adultos. Estaba ayudando a limpiar la sala como siempre hago cuando vengo con mamá. Oí un ruido muy fuerte que venía del televisor y me asusté. Cuando me giré rápidamente, mi codo golpeó el jarrón. Su mentira. Natalia la interrumpió bruscamente. La vi jugando con el jarrón, fingiendo que era un micrófono. Estos niños no tienen idea del valor de las cosas. Luis Miguel se arrodilló a la altura de Sofía. ¿Qué tipo de ruido escuchaste en el televisor? Era una señora gritándole muy fuerte a una niña en la pantalla. La señora le dijo cosas muy feas a la niña, como que Sofía se detuvo, mirando a Natalia con evidente miedo. ¿Cómo qué, cariño?, preguntó Luis Miguel con dulzura. Como si la señora Natalia me hablara cuando mamá saliera de compras. La respuesta salió en un susurro casi inaudible. Luis Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Sofía? Natalia se aclaró la garganta ruidosamente. Luis Miguel, esto es ridículo. ¿Vas a creer las fantasías de una niña malcriada? Claramente está tratando de desviar la atención de lo que hizo. Pero Luis Miguel mantuvo la atención en Sofía. ¿Puedes decirme otras veces que haya pasado esto? La niña bajó la mirada. La señora Natalia dijo que si se lo contaba a alguien, mamá perdería su trabajo y no tendríamos dinero para comer. Dijo que la gente como nosotros debería estar agradecida de estar aquí y no causar problemas. Luis Miguel sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz serena. Gente como él, gente pobre y Sofía dudó, tocándose la piel oscura. Vamos, la animó Luis Miguel. Gente de nuestro color, dijo la señora Natalia. Siempre debería recordar su lugar porque las chicas como él no pueden permitirse romper las cosas de la gente importante. El silencio que siguió fue penetrante. Luis Miguel miró a Natalia, que había perdido por completo la expresión dulce que siempre mantenía. Por un instante, su máscara social se desvaneció, revelando por completo una frialdad y un cálculo que hizo que Luis Miguel se preguntara si realmente conocía a la mujer con la que había compartido cama durante 3 años. Es un malentendido, dijo Natalia, al notar rápidamente la mirada penetrante de Luis Miguel. Solo intentaba enseñarle los límites adecuados. Carmen es una excelente empleada, pero a veces le falta supervisión con su hija. ¿Supervision?, repitió Luis Miguel lentamente. En ese momento, oyeron abrirse la puerta principal. Carmen había regresado del mercado. Luis Miguel vio cómo Sofía se tensaba al instante y cómo Natalia recuperaba rápidamente su expresión dulce habitual. Luis Miguel. Sofía, llamó Carmen desde el pasillo. ¿Pasó algo? Carmen entró en la habitación con bolsas de papel marrón y notó de inmediato la tensión en el aire. Su mirada se dirigió directamente a la rodilla magullada de su hija, luego a la porcelana rota en el suelo, y finalmente, a la expresión gélida de Natalia. Luis Miguel vio algo en Carmen que nunca antes había notado, el mismo miedo controlado que vio en los ojos de Sofía. ¿Cómo había estado tan ciego durante tanto tiempo? Carmen, dijo Natalia con voz melosa. Su hija tuvo un pequeño accidente con el jarrón Talavera. Por suerte, no resultó gravemente herida. Pero tenemos que hablar sobre la supervisión adecuada cuando venga a trabajar contigo. Carmen bajó lentamente las bolsas. Sofía, ¿está bien, cariño? Estoy bien, mamá, respondió Sofía automáticamente. Pero Luis Miguel notó cómo evitaba la mirada de su madre. Carmen, dijo Luis Miguel con calma, ¿puedes llevar a Sofía a la cocina? Necesito vendar esa herida. Natalia y yo hablaremos aquí. Carmen asintió rápidamente, tomando la mano de su hija. Pero antes de irse, Luis Miguel vio el intercambio de miradas entre madre e hija, una comunicación silenciosa que hablaba de miedo compartido y secretos guardados desde hacía mucho tiempo. En cuanto estuvieron solos, Natalia cambió de táctica inmediatamente. Luis Miguel, querido, estás dejando que una simple situación se convierta en un drama innecesario. Los niños inventan historias.
sobre todo cuando quieren evitar consecuencias. ¿Consecuencias? Luis Miguel se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de consecuencias ha estado imponiendo mi ausencia? Disciplina básica, respondió Natalia, con la voz perdiendo algo de su artificial dulzura. Alguien tiene que enseñarle a esta chica respeto y responsabilidad. Carmen es demasiado permisiva. ¿Y sentiste que era su responsabilidad hacerlo? Natalia lo miró como si fuera un niño haciendo una pregunta obvia. Luis Miguel, soy la dueña de esta casa. Es su deber mantener el orden y las normas adecuadas, especialmente con los hijos de los sirvientes. La forma en que mencionó a los hijos de los empleados reveló una jerarquía social que Luis Miguel nunca se había dado cuenta de que mantenía. Empezó a preguntarse cuántas otras cosas había echado de menos en los últimos 3 años. ¿Qué normas adecuadas? Preguntó. ¿Respeto a la propiedad? ¿Conocimiento de los límites sociales apropiados? Gratitud por la generosidad que reciben al ser admitidos aquí. Natalia señaló la mansión como si fuera obvio. Luis Miguel sintió una inquietante claridad instalarse. Natalia, Sofía tiene 8 años, justo la edad perfecta para aprender sobre jerarquías sociales. Si aprende joven, será un adulto, mejor adaptado a las realidades del mundo. ¿Really, dads? Luis Miguel apenas podía creer lo que estaba oyendo. Luis Miguel, sé realista. Natalia suspiró con impaciencia. Carmen es una señora de la limpieza. Sofía probablemente seguirá el mismo camino. Es cruel dar esperanzas irrealistas a personas en ciertas posiciones sociales. Solo la estoy preparando para la vida real. Fue en ese momento que Luis Miguel se dio cuenta de que no se había casado con Natalia. Se había casado con una actuación cuidadosamente construida. La mujer que estaba frente a él ahora, hablando de jerarquías sociales y posiciones apropiadas para un niño de 8 años, era una completa desconocida. ¿Y si no estoy de acuerdo con su enfoque?, preguntó. Natalia rió, un sonido frío que Luis Miguel nunca había escuchado antes. Luis Miguel, trabajas 14 horas al día construyendo tu imperio musical. ¿De verdad crees que tienes el tiempo o el conocimiento para cuestionar cómo dirijo nuestra casa? Luis Miguel estudió el rostro de su esposa. ¿Nuestra casa? Bueno, he estado manejando todos los aspectos domésticos durante 3 años. Contrato empleados, los despido cuando es necesario, establezco reglas y estándares. Nunca te habían importado estos detalles. Por primera vez, Luis Miguel se preguntó a cuántos empleados había despedido Natalia cuando era necesario y por qué motivos. ¿Cuántas familias se habían visto perjudicadas por su negligencia al supervisar adecuadamente su propia casa? Quizás sea hora de que me importe más, dijo simplemente. Natalia lo observó un momento, y Luis Miguel vio algo calculador en sus ojos. Claro, cariño. Pero ya sabes lo complicadas que pueden ser estas situaciones. Carmen es una empleada leal, pero si empieza a causar problemas o a enseñarle a su hija a ser irrespetuosa, bueno, hay mucha gente que necesita trabajo hoy en día. La amenaza era sutil pero clara. Luis Miguel se dio cuenta de que estaba ante una mujer que usaba el miedo y la inseguridad económica como herramientas de control. Desde la cocina se oían voces bajas. Carmen curando la herida de Sofía. Mientras hablaban en susurros, Luis Miguel se preguntó cuántas conversaciones similares habrían tenido lugar en los últimos 3 años. ¿Cuántas heridas físicas y emocionales se habrían curado en silencio? Natalia, dijo lentamente, creo que tú y él necesitan replantearse algunas cosas sobre cómo funciona esta casa. Lo observó con nuevos ojos, dándose cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente en la dinámica entre ellos. Luis Miguel, espero que no estés pensando en tomar decisiones precipitadas basándose en las dramatizaciones de un niño. Pero Luis Miguel ya no escuchaba sus palabras. Observaba sus microexpresiones, la forma en que elegía cada palabra, como tanteaba el terreno para ver hasta dónde podía llegar. Era como ver a un estratega en acción, y se preguntó cuánto tiempo había sido manipulado sin darse cuenta. Durante 3 años, mientras él grababa discos y ofrecía conciertos multitudinarios, una niña de 8 años había sido sistemáticamente maltratada en su propia casa, y la mujer responsable de esto ahora calculaba cómo sortear su descubrimiento, subestimando por completo su capacidad de reacción. Lo que Natalia no sabía era que Luis Miguel no se había hecho millonario a los 35 años siendo pasivo o ingenuo, y estaba a punto de descubrir que algunas tormentas, una vez despertadas, arrasan con todo a su paso. En la cocina,
Luis Miguel encontró a Carmen limpiando cuidadosamente la rodilla cortada de Sofía con una delicadeza que contrastaba fuertemente con la brutalidad emocional que la niña había sufrido minutos antes. La conversación entre madre e hija transcurría en susurros cargados de miedo y resignación. «Carmen», dijo Luis Miguel en voz baja, sobresaltándolas a ambas. «¿Podemos hablar?» Carmen se puso visiblemente rígida. 28 años limpiando casas de familias adineradas le habían enseñado que conversaciones como esta rara vez terminaban bien para gente como ella. «Claro, señor Luis Miguel, si yo he hecho algo mal, usted no ha hecho nada malo», la interrumpió Luis Miguel. «Pero necesito entender qué ha estado pasando aquí cuando no estoy en casa». Sofía agarró la mano de su madre, cuyos grandes ojos estaban fijos en el rostro de Luis Miguel. Carmen miró nerviosa hacia la habitación donde Natalia permanecía, calculando claramente los riesgos de decir la verdad frente al peligro de mentir. «La señora Natalia tiene maneras específicas de mantener el orden en casa», dijo Carmen, eligiendo cuidadosamente cada palabra como si caminara por un campo minado. «¿Qué clase de maneras?» Carmen intercambió una mirada con Sofía. Fue la chica quien habló, con voz baja pero decidida. «Señor Luis Miguel, ¿puedo decirle la verdad? Aunque la señora Natalia se enfade mucho». Luis Miguel se arrodilló a la altura de Sofía. «Siempre puedes decir la verdad. Y te prometo que nada malo te pasará ni a ti ni a tu madre por ello». La señora Natalia dijo que los niños como yo necesitamos saber cuál es nuestro lugar. Comenzó Sofía lentamente. Dijo que era muy generoso de su parte dejar que mamá trajera a una niña negra defectuosa a su hermosa casa. Y que si no me portaba bien, nos mandaría lejos sin referencias. Luis Miguel sintió que se le tensaba la mandíbula. Había usado esas mismas palabras. «Siempre habla de cómo las personas de nuestra raza deberíamos estar agradecidas por las oportunidades que nos dan las personas importantes», murmuró Carmen, encontrando finalmente el valor para hablar. «Y que los niños como Sofía necesitan entender que nunca tendrán las mismas oportunidades que los niños blancos ricos. Así que es mejor aprender humildad desde pequeños». «Mamá lloró anoche», añadió Sofía. «La señora Natalia dijo que iba a inventar que mamá robaba joyas si causábamos algún problema. Nos mostró una pulsera que, según dijo, iba a esconder en nuestro bolso». Luis Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Carmen, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Desde el primer mes después de casarse con él», admitió Carmen, con lágrimas en los ojos. Pero, señor Luis Miguel, necesitamos este trabajo. Solo somos Sofía y yo. Y sin referencias». Luis Miguel comprendió la trampa perfecta que Natalia había tendido. Carmen estaba entre aceptar el abuso o arriesgarse a la ruina financiera, y Natalia sabía exactamente cómo explotar esa vulnerabilidad. «Carmen, quiero que sepas que su trabajo está asegurado pase lo que pase con Natalia», dijo Luis Miguel con firmeza. «Y quiero documentar todo lo que me has dicho. ¿Estarías dispuesta a hacerlo?» Antes de que Carmen pudiera responder, la voz de Natalia resonó desde la sala. «Luis Miguel, cariño, ¿dónde estás? Tenemos que resolver esto rápido. Tengo un compromiso social en 1 hora». Luis Miguel notó cómo Sofía se encogió instintivamente al oír la voz de Natalia, y cómo Carmen asumió automáticamente una postura sumisa. 3 años de condicionamiento psicológico habían convertido su hogar en una prisión para esta familia. «Quédate aquí», dijo Luis Miguel. «Voy a buscar algo a mi oficina y luego volvemos a hablar». En su oficina, Luis Miguel abrió su portátil y empezó a escribir rápidamente. Como figura pública y empresario, había lidiado con múltiples casos de acoso y difamación en su carrera, y sabía exactamente qué tipo de documentación sería necesaria. Pero primero necesitaba ayuda profesional. Llamó a Diana Sánchez, una abogada de derechos civiles que había conocido en eventos de networking. Era viernes a las 5 de la tarde. Pero Diana contestó al segundo timbre. «Luis Miguel, qué sorpresa. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito su ayuda con algo muy grave. Se trata de abuso psicológico y racial contra una niña de 8 años en mi propia casa». La línea se quedó en silencio por un momento. «Estoy escuchando». Luis Miguel explicó rápidamente la situación. Diana escuchó sin interrupciones, haciendo preguntas específicas que demostraban su experiencia en casos similares. «Luis Miguel, legalmente estás en una posición sólida para proteger a Carmen y Sofía, pero emocionalmente, el daño ya está hecho. Necesitamos actuar con rapidez y de forma integral». Diana dijo. «¿Puedo estar ahí en 40 minutos? Eso debería ser posible».
Y Luis Miguel, graba todo. Cada conversación con Natalia de ahora en adelante. Su patrón de comportamiento sugiere que ella intensificará cuando él se sienta amenazado. Mientras esperaba a Diana, Luis Miguel regresó a la cocina. Carmen y Sofía estaban sentadas juntas, hablando en susurros. Cuando lo vio, Carmen se levantó rápidamente. Señor Luis Miguel, pensándolo bien, tal vez sea mejor no involucrarse en esta situación. La señora Natalia tiene razón en algunas cosas. La gente como nosotros debería estar agradecida. Carmen, Luis Miguel la interrumpió suavemente. Nadie, sin importar el color o la clase social, merece ser tratado como Natalia te ha tratado. Y especialmente, no un niño. Sofía lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. Señor Luis Miguel, ¿podemos confiar en él? ¿En serio? La pregunta lo hirió profundamente. Este niño de 8 años se preguntaba si un adulto cumpliría sus promesas. Algo que nunca debería ser una preocupación para alguien tan joven. Puedes confiar en él, Sofía, y te lo demostraré. En ese momento, oyeron a Natalia hablando por teléfono en la sala, con la voz cargada de irritación. Sí, mamá, sé que piensas que soy demasiado dura con los empleados, pero alguien tiene que mantener a esta gente en su sitio. Luis Miguel es demasiado blando. No entiende cómo tratar con ciertas clases sociales. Luis Miguel, ven. Carmen y Sofía intercambiaron miradas. Natalia acababa de revelar que su comportamiento no era un momento aislado de ira, sino una filosofía deliberada que ella discutía abiertamente con los demás. Por supuesto que no voy a dejar que Luis Miguel arruine años de trabajo estableciendo límites apropiados, continuó Natalia. Si quiere jugar a ser el salvador social, aprenderá que hay consecuencias. La conversación telefónica de Natalia reveló algo inquietante. No solo abusaba de Carmen y Sofía, sino que había desarrollado estrategias específicas para neutralizar cualquier interferencia de Luis Miguel. El tono de su voz sugería que tenía planes para lidiar con la situación actual, planes que probablemente no serían agradables para nadie. Luis Miguel se dio cuenta de que estaba tratando con alguien mucho más calculador y potencialmente peligroso de lo que había imaginado. Natalia no era solo una persona prejuiciosa que perdía el control. Era una manipuladora sistemática que había pasado 3 años planeando y ejecutando un régimen de abuso psicológico. Desde la sala de estar llegaban fragmentos de la conversación telefónica que sugerían que Natalia ya estaba movilizando recursos externos para su defensa. Y por el tono seguro de su voz, claramente creía que sería fácil neutralizar cualquier amenaza que Luis Miguel representara. Lo que ella no sabía era que Luis Miguel había construido un imperio de cientos de millones de dólares al no ser ingenuo sobre la naturaleza humana. Y cuando finalmente decidía actuar contra una injusticia, su respuesta siempre estaba meticulosamente planeada y era devastadoramente efectiva. Mientras Natalia conspiraba al otro lado de la casa, Luis Miguel documentaba discretamente cada palabra, preparando una contraofensiva que ella, nunca vería venir. Porque algunas batallas no se ganan con gritos ni confrontación directa. Se ganan con inteligencia, recursos y una comprensión precisa de cómo funciona realmente el poder en el mundo real. 20 minutos después, cuando Diana llegó con 2 investigadores privados y equipo de grabación profesional, Natalia seguía al teléfono, organizando lo que claramente parecía una campaña de desprestigio contra Luis Miguel. Su voz resonó por la casa con una seguridad que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Si Luis Miguel intenta causarme problemas por esta ridícula situación con los empleados, activaremos el plan B. Natalia rió mientras hablaba. 3 años documentando sus arrebatos de ira e inestabilidad emocional darán como resultado una buena pensión alimenticia. Luis Miguel le hizo una señal a Diana, quien inmediatamente comenzó a grabar. Carmen y Sofía permanecieron en la cocina, pero pudieron escuchar cada palabra a través del intercomunicador interno que Luis Miguel había activado discretamente. Claro, inventé algunas situaciones para provocar sus reacciones, continuó Natalia. Los hombres ricos y famosos son tan predecibles cuando se sienten desafiados. Y ahora, con toda esta historia de defender a la criada negra y a su hija pequeña, puedo pintarlo como inestable e incapaz de administrar su propia fortuna. Diana arqueó las cejas, susurrándole a Luis Miguel. Está confesando una conspiración para cometer fraude matrimonial. Sigue grabando. Pero lo mejor estaba por venir. Natalia, completamente absorta en su conversación telefónica, no se dio cuenta de que Luis Miguel se acercaba a la habitación con una tableta en la mano,
transmitiendo la conversación en vivo a su perfil profesional de Instagram, donde tenía millones de seguidores. Lo más gracioso es que logré que la chica negra me temiera tanto que ni siquiera se le ocurriría contárselo a nadie. Natalia se rió. Los chicos de esa clase social son tan fáciles de intimidar. Basta con amenazar la estabilidad financiera de la familia y se vuelve completamente sumisa. La cantidad de visualizaciones en la transmisión en vivo ya había superado las 1000 personas, incluyendo a varios directores ejecutivos y líderes empresariales que Luis Miguel conocía personalmente. Los comentarios comenzaron a aparecer en tiempo real, expresiones de conmoción e indignación. Luis Miguel aprenderá que hay consecuencias por interferir con mis métodos de administración del hogar, continuó Natalia, ahora claramente perdida en su fantasía de control. Y si insiste en defender a esta gente, me aseguraré de que toda la élite social sepa qué clase de hombre es en realidad. Alguien que prioriza a sus empleados por encima de su propia esposa. Fue en ese momento que Luis Miguel entró en la habitación, todavía con la tableta en la mano. Natalia, querida, tienes audiencia. Se llevó el teléfono a la oreja y palideció al instante al ver el dispositivo en sus manos y el creciente número de visualizaciones en la pantalla. 40.000 personas acaban de escuchar su filosofía sobre la gestión doméstica, dijo Luis Miguel con calma, incluyendo a varios miembros de la industria musical que están en línea. El teléfono se le resbaló de las manos a Natalia, cayendo al suelo de mármol con estrépito. Su madre seguía gritando al otro lado de la línea. Natalia, Natalia, ¿qué pasa? Diana se acercó, mostrando su identificación. Natalia, está siendo notificado formalmente de una investigación por abuso psicológico, intimidación basada en la discriminación racial y conspiración para cometer fraude matrimonial. Es un malentendido, balbuceó Natalia, intentando recuperar la compostura. Estás sacando sus palabras de contexto. ¿Contexto? Luis Miguel rió con amargura. Natalia, acabas de explicar en directo a miles de personas cómo torturaste psicológicamente a un niño de 8 años durante 3 años, usando su color de piel y su situación económica como herramientas de intimidación. En ese momento, Carmen entró en la habitación, sosteniendo a Sofía de la mano. La niña miró directamente a Natalia y, por primera vez en 3 años, no había miedo en sus ojos. Señora Natalia, dijo Sofía con una voz sorprendentemente firme. El señor Luis Miguel me enseñó que a quienes lastiman a los niños se les llama abusadores, y que los abusadores solo son fuertes cuando nadie los ve. Natalia intentó una última táctica. Luis Miguel, ¿vas a destruirnos la vida por un solo empleado? Piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando, Natalia. Estoy pensando que durante 3 años has construido un régimen de terror psicológico en mi propia casa usando a un niño como víctima. Luis Miguel se acercó a ella, con voz controlada pero implacable. Creo que has subestimado gravemente mi capacidad para descubrir la verdad y las consecuencias de tus actos. La tableta ya tenía más de 50.000 visualizaciones y las notificaciones no dejaban de llegar. Mensajes de indignación, expresiones de apoyo a Luis Miguel y varios contactos comerciales que cortaban vínculos con cualquier institución que Natalia representaba. Sus patrocinios en eventos de caridad han sido cancelados, le informó Diana, leyendo desde su teléfono. El club social más exclusivo de Acapulco te va a revocar la membresía y, al parecer, 3 organizaciones benéficas diferentes donde serviste están eliminando su nombre de todo el material promocional. Natalia se desplomó en un sillón, comprendiendo finalmente la magnitud de su caída. En menos de una hora, había perdido su reputación social, sus puestos en organizaciones prestigiosas y su fuente de identidad basada en el estatus y el poder sobre los demás. Lo mejor, dijo Luis Miguel, apagando la transmisión en vivo, es que todo esto lo hiciste tú mismo. Yo solo le di la plataforma al mundo para que conociera a la verdadera Natalia. Carmen se acercó a Luis Miguel. Señor Luis Miguel, ¿cómo podemos agradecerle? No hay necesidad de agradecerle, Carmen. Me disculpo por tardar 3 años en ver qué pasaba bajo mi techo. Sofía soltó la mano de su madre y se acercó a Luis Miguel. Señor Luis Miguel, ahora entiendo lo que mamá siempre le decía sobre las buenas personas. No les importa el color de nuestra piel ni cuánto dinero tengamos. Les importa si somos buenas personas por dentro. Mientras Natalia permanecía en silencio, procesando la completa destrucción de su vida social y financiera, una última notificación llegó al teléfono de Luis Miguel.
Un reportero de un importante periódico local solicitaba una entrevista sobre prácticas discriminatorias en los entornos domésticos de las familias adineradas. La caída de Natalia no solo comenzaba. Estaba a punto de convertirse en un caso de estudio sobre cómo el prejuicio y el abuso de poder pueden desenmascararse por completo cuando la verdad finalmente sale a la luz. Y lo más irónico de todo fue que ella misma había aportado todas las pruebas necesarias para su propia destrucción, subestimando por completo la inteligencia y la determinación de quienes se le había pasado 3 años intentando subyugar.